tratando de ser fieles con los horarios propuestos. Aquí estamos reunidos en el día de hoy para celebrar el 6º coloquio organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a lo largo de este año y a través de este tipo de conexiones online que nos impone la realidad imperante de nuestros tiempos. Agradecemos y es una satisfacción para nosotros la presencia de todos ustedes y fundamentalmente el interés que hoy centraremos en torno a una de las disciplinas, por llamarle de alguna manera, que nos convocan en forma permanente en el interés por enfocar los grandes problemas sociales que atraviesan las personas, las comunidades, los países, el mundo entero. Sin duda que, sin ánimo de dramatizar, atravesamos una encrucijada, de allí la denominación que recibe este encuentro. Encrucijadas en los diálogos y en los debates de las reformas de la seguridad social. No porque estas reformas de la seguridad social constituyan un fenómeno que ha aparecido de repente, que ha sido consecuencia de la fragilidad que en forma repentina lo que es una pandemia universal nos puso en blanco y negro frente a la pantalla de la vida. Tampoco es el fruto de la existencia de un único sistema que no ha funcionado o que lo ha hecho en forma insatisfactoria, siendo que encontramos en el estudio comparado regímenes muy diversos, con enfoques absolutamente o diametralmente opuestos entre sí, y todos ellos quizás con falencias y necesidades que imponen reformulaciones. Naturalmente que la seguridad social conforma de alguna manera un escalón, un peldaño en la preocupación constante que ha tenido la humanidad por encarar las encrucijadas de la vida de las personas en las distintas comunidades. No solo vinculadas con el trabajo, sino vinculadas con la propia existencia como razón de ser, razón de vida de los seres humanos. Y si algo ha demostrado la experiencia es precisamente la complejidad que presentan los sistemas de seguridad social en el mundo y los cambiantes que son las circunstancias históricas, temporales, los factores de diversa índole, desde técnicos, normativos, hasta incluso demográficos, culturales, etc. En 2019, al acercarse el centenario de la OIT, precisamente la organización presentó el informe Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo, tratando de pasar revista a 100 años de experiencia de la OIT dedicados a los temas involucrados dentro de la seguridad social. Ese informe pone naturalmente de manifiesto los problemas emergentes en el mundo del trabajo y entre muchísimos factores que podrían destacarse, y no pretendo resumirlos, los cambios operativos en las formas de producir y en las prácticas del trabajo, los anteriormente mencionados fenómenos demográficos
tan disímiles, tan mutantes, la incorporación de tecnologías y formas de organizar el trabajo radicalmente diferentes a las que se conocieron en el pasado relativamente reciente, las propias acechanzas que nos vinculan como personas con el medio ambiente, con el medio de trabajo, con la propia organización y estructura de nuestra vida social, desde los tiempos que dedicamos a la familia, al aprendizaje y la enseñanza, a la realización de nuestras actividades, a los medios de obtención de los ingresos necesarios para el sostén tanto nuestro como de los grupos de personas que dependen de cada uno de nosotros y a su vez coadyuvan recíprocamente entre ellos, están generando, sin lugar a dudas, serias preocupaciones sobre la seguridad y también sobre la salud y las formas de atender los distintos aspectos, ¿verdad?, que conciernen a todo lo que involucra la seguridad social como contenido por un lado y como principio propio de un derecho humano fundamental por el otro. Lo cierto es que, nos parece a nosotros, los problemas de la seguridad no pueden debatirse y por eso requieren un diálogo abierto, un diálogo amplio, exclusivamente desde posiciones políticas o ideológicas. Y tampoco desde posiciones tecnocráticas, lo ha demostrado la realidad. Aquí no se trata de discutir entre lo público y lo privado. No hay fórmulas mágicas. El relativismo ha quedado sobre la mesa como una realidad tangible, como una realidad que sacude y nos obliga a pensar desde otras perspectivas y con otras visiones. Pero no somos nosotros ni especialistas, ni gurúes, ni mucho menos los indicados para centrar el análisis de estos y muchos otros temas. Hemos invitado en el día de hoy, y agradecemos anticipadamente el apoyo, la participación, el activismo de dos personas. Alguien que proviene de la organización internacional, pero que para nosotros, más que un representante de la organización internacional, que en razón de sus funciones ciertamente lo es, ha sido un referente en nuestro medio, en nuestro país, ha sido un referente incluso de los más importantes eventos que se han desarrollado en distintas aristas del derecho del trabajo y de la seguridad social, entre ellas por la propia Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo. Me refiero a Fabio Bertranú, a quien todos conocemos. Fabio es un economista graduado en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Su nacionalidad así incluso lo indica. Es doctor en economía, habiendo obtenido su titulación en Pensilvania, en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos de Norteamérica. Ingresó en el 2001 como funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, pasando por distintas áreas de especialización, entre las que podemos mencionar mercados de trabajo, protección social, seguridad social, los temas vinculados con pensiones. Y actualmente, hace ya algunos años, prácticamente 5 años aproximadamente, es director del equipo multidisciplinario sobre trabajo decente
de la OIT para el Cono Sur de América Latina, con sede en Santiago de Chile. Hubiese podido resumir todo esto diciendo es un amigo de la casa, y con eso creo que hubiese expresado mucho más ciertamente lo que sentimos todos los que estamos aquí y los que no estamos, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de escucharlo por YouTube, por las grabaciones que la Asociación Uruguaya luego distribuye en razón de las responsabilidades y dificultades personales que se plantean en todos los órdenes para nuestros miembros, muchos de los cuales tienen una actividad profesional que cumplir, tienen actividades de enseñanza docente, muchos de los cursos están funcionando a esta hora, etc. El segundo invitado, y ya lo dejo presentado porque de ese modo podemos darle una hilación mucho más rica y menos perturbadora al desarrollo de los análisis que hagamos en la mañana de hoy, es no solamente integrante de la directiva de la Asociación Uruguaya de Derechos del Trabajo, sino una persona que rema, sumamente activa, que pone lo mejor de sí y siempre solidariamente está presente para ofrecer todo lo que esté a su alcance, poder otorgar a los demás. Me refiero a Álvaro Rodríguez Ascue, quien también naturalmente es colega, doctor en Derecho, egresado de la Universidad de la República, es docente en Derecho del Trabajo y en Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UDELAR, así como en algunos otros centros universitarios, como el CLA y la Universidad de Montevideo, y naturalmente es un especialista, él diría, uno de tantos que trata de ser especialista con la modestia que lo caracteriza, en esa opción que vincula a la seguridad social como una disciplina trascendente, importante, que estudiar, analizar y gestionar para el mejor funcionamiento de las políticas públicas, de las sociedades, de los seres humanos que formamos parte de ellas. Es especialista en la opción de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, egresado en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UDELAR, y creo que no se necesita más presentación que decirle: Álvaro, agarra la batuta, dirige la reunión y somos todos oídos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Realmente agradecemos tu afectuosa presentación. Como corresponde, adherir también al agradecimiento a Fabio Bertranú, que como todos ustedes saben, al frente de la OIT, Santiago de Chile, está teniendo una labor gigantesca, titánica, en este momento tan particular, y que en una muy apretada agenda ha hecho espacio para esta actividad organizada por la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo, de modo que antes de comenzar entonces le agradezco especialmente la deferencia que ha tenido Fabio para destinarnos esta conferencia en la mañana de hoy. De modo que le damos la palabra a partir de la inauguración de la actividad que ha realizado el presidente de la Asociación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Bien, muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos y a todas. Por supuesto, Jorge, te agradezco mucho tus palabras y ciertamente de corazón siento que tenemos una amistad con todos ustedes y especialmente con la asociación que ha sido tan generosa y un aliado fundamental para
la Organización Internacional del Trabajo, para el trabajo técnico, para diseminar el cúmulo de conocimiento que se genera en la organización, pero fundamentalmente para apoyar al mandato de la organización, que es la promoción de la justicia social, basada justamente en las normas internacionales del trabajo. Entonces, muchas gracias a ti y obviamente a todos los miembros de la asociación. Con Álvaro, cuando un poco estuvimos conversando de qué presentar y qué discutir, yo pensaba, digo, ¿qué voy a venir a hablar con todos los amigos uruguayos que saben todos más que yo sobre el tema del derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y sobre la realidad uruguaya? Entonces, fue muy difícil definir, a ver, qué en un periodo relativamente corto, porque sabemos que hacer estas actividades en forma virtual, uno tiene que ser más mago que científico, porque hay que mantener la atención, seleccionar qué es lo que uno va a decir, pero lo más importante creo que, bueno, Uruguay hoy se encuentra en un momento muy especial. Estamos, si no me equivoco, mañana o pasado lanza la comisión de expertos. Creo que va a ser una experiencia sumamente interesante de política pública, de debate, discusión, y cómo nosotros como Organización Internacional del Trabajo, con los 3 constituyentes, vamos a estar acompañando, atentos, tratando de contribuir, y creo que ustedes como colectivo y como masa crítica muy especializada y muy conocedora de los temas, estoy seguro que van a también a ser muy gravitantes, ¿eh? Entonces, un saludo y un afecto muy grande a todos los conocidos que me escuchan. No voy a mencionarlos a todos porque realmente son muchos, ¿eh? Hasta Emilio Morgado lo veo ahí, que está conectado, que me imagino que está en Lima, Emilio. Entonces, un abrazo a todos. A ver, lo que le propuse a Álvaro es hacer un PowerPoint y una presentación relativamente breve, si se quiere, del estado de las artes, del paradigma en el cual está moviéndose la Organización Internacional del Trabajo en materia de seguridad social, y más particularmente con el foco en lo que son la seguridad económica en la vejez, o sea, lo que son los programas, si se quiere, que protegen los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia, que son los temas que van a estar abordando principalmente la comisión de expertos, la comisión de reforma, a partir de este jueves, este viernes, que se constituye. Y además, esto es muy especial porque esta comisión la preside Rodolfo Saldain, y yo recuerdo que mi primer contacto con Uruguay fue un trabajo que hice con Carmelo Mesa Lago por allá en el año 97-98, cuando estaba en Estados Unidos, y justamente hice algo que salió publicado, un librito que salió publicado por CLAE, y Rodolfo Saldain fue como un revisor de par, así que las vueltas a la vida, tantos años han pasado y nos volvemos a encontrar. Ahí está, ahí lo está mostrando Álvaro al documento. Así que ha pasado mucha agua debajo del puente, y acá estamos nuevamente con algunos temas que se discutieron en aquella época y otros temas nuevos. Entonces, permítanme, yo hice este PowerPoint que ya le sugerí a Álvaro que lo distribuyera entre ustedes. La idea es hacer un pantallazo. Permítanme compartir. Ustedes saben que ya llevamos 6, 8 meses utilizando estas tecnologías, pero todavía uno no termina de perfeccionarse con esto. Ustedes están viendo la presentación ahora, ¿no es cierto? Sí. Sí, se está viendo bien. Bien, Sí, entonces perfecto. voy a poner... ahí estamos. A ver, la idea sería, bueno, Jorge, tú muy bien destacaste 2019, año del centenario del OIT, estuvimos discutiendo 5 años bajo el paraguas del futuro del trabajo, se adopta, se hace el informe en la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, se adopta la declaración en forma tripartita del centenario. El año pasado tuvimos la oportunidad de comentar esto en la reunión anual que hace la asociación, y por supuesto dentro de
si uno resume de las 10 prioridades o tópicos o áreas más importantes que identifica la Comisión, uno de ellos tiene que ver con la protección social, o sea, cómo garantizar la seguridad económica a lo largo del ciclo de vida, del nacimiento a la vejez, y donde ahí el tema que figura como una herramienta principal es esto que llamamos los pisos de protección social, que es una denominación que en español no acomoda a todo el mundo, nadie termina de estar feliz con ese término, pero bueno, es el término, como pasa con mucha de la terminología que usamos en la organización, que termina moldeándose a partir del diálogo social y de palabras que terminan acordando trabajadores, empleadores y gobiernos. Entonces, nos agarra la pandemia y hoy nos pone un desafío muy particular en materias de desempeño que está teniendo el empleo, el mercado de trabajo, el impacto que está teniendo en la economía y, por supuesto, eso afecta la fiscalidad, las capacidades de los estados para poder tener recursos fiscales justamente para poder apoyar los programas de protección social. Y, por supuesto, también nos pone en debate o tenemos que reconsiderar todo lo que estaba pasando en las transformaciones de la organización de la producción, la organización del trabajo y por supuesto también de las relaciones laborales y su regulación, ¿no? Tuvimos discusiones muy intensas de cómo afrontar todos estos cambios y efectivamente la pandemia nos ha acelerado ciertos procesos, como por ejemplo esto del teletrabajo, y seguramente vamos a tener una ralentización o un detenimiento, ojalá que en un retroceso en otros avances que habíamos tenido en materia laboral, como puede ser la participación de la mujer en el mercado de trabajo, en el empleo. Entonces ahí tenemos una gran pregunta, un gran signo de interrogación de qué es lo que va a pasar. Entonces eso es lo que teníamos hasta antes de la pandemia. Yo me he permitido hacer este gráfico, no vamos porque podríamos estar toda la mañana conversando de esto, pero lo hice hacia fin del año pasado para una presentación también con los amigos de la Asociación de Derecho también ahí en Buenos Aires, de hacer en una línea de tiempo la complejidad también de la discusión actual, tiene que ver con ese bagaje y esa superposición de distintos paradigmas que venimos arrastrando en materia de seguridad social, desde su creación, ¿no? Desde fines de los 1800, donde se empieza a generar ese paradigma bismarckiano, de la introducción del seguro social. Pasamos hasta la primera parte de la OIT, los primeros años, los primeros convenios basados en la idea del seguro social. Uruguay ya había empezado a desarrollar la seguridad social incluso antes de la misma creación de la OIT y de los primeros convenios. Llegamos al paradigma de la seguridad social, un poco influenciada por el informe Beveridge y todos estos desarrollos y la creación de las Naciones Unidas. La OIT entra en Naciones Unidas, obviamente la Declaración de Filadelfia es clave, luego viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí surge este nuevo paradigma, esta nueva síntesis, si se quiere, de Beveridge y del Seguro Social a la Bismarck, con el Convenio 102, la norma mínima de seguridad social, que hoy es uno de los pilares del marco normativo de la OIT, que conjuga esta idea de tener un plan universal, un plan que conjugue las distintas riesgos sociales que enfrentan trabajadores y las familias, pero también pone especial énfasis en la estructura de los programas y cuáles son las coberturas, que hoy utilizamos este concepto de cobertura vertical, o sea, cuál es la adecuación de las prestaciones. Entonces, hay 3 décadas, 4 décadas de avances con estos convenios, con los convenios del 102 y los que complementan el 102, y nos agarra la década de los 2000 con la Conferencia Internacional de Trabajo del 2001, donde se adopta esta resolución, seguridad social, un nuevo consenso. Hay una publicación donde pone énfasis, miren, llevamos 80 años de desarrollo de la seguridad social y los avances en materia de cobertura
no han sido satisfactorios, entonces tenemos un gran desafío, la cobertura horizontal. O sea, tenemos muchos países que han desarrollado, especialmente en el hemisferio sur, que han desarrollado la seguridad social, pero las coberturas son limitadas, no alcanzan una parte mayoritaria de la fuerza de trabajo. Entonces ahí se pone a trabajar la organización con sus constituyentes en la construcción de lo que sería esta recomendación 202 del año 2012 sobre pisos nacionales de protección social. Lo ideal hubiera sido tener un nuevo convenio, pero como pasa en materia de diálogo en la casa, no hubo acuerdo para adoptar un nuevo convenio. También veníamos de una década en donde hubieron muchas transformaciones y cambios en la misma seguridad social, especialmente en América Latina, pero también en otras regiones, e incluso nos movimos a este concepto nuevo de protección social. O sea, veníamos del seguro social a la seguridad social y pasamos a este concepto de protección social que buscaba incorporar también y acomodar las realidades que estaban experimentando muchas políticas públicas y muchos sistemas de seguridad social, en donde tenían cabida otras formas de organización de protección de los riesgos sociales, ya sean organizaciones no gubernamentales. En África se habían extendido muchos los microseguros, por ejemplo, en materia de salud. En América Latina había pasado toda esta revolución de la introducción de los sistemas de administración privada de pensiones. Entonces habían nuevas formas de organización que hacía falta incorporarlas en este concepto más amplio que pudiera extender el concepto de seguridad social a otras formas. Entonces se empieza a utilizar y se adopta este concepto de protección social. Y terminamos ahí en 2019 con la declaración del centenario y con lo que voy a hacer referencia en los próximos minutos, que es el estudio general de la Comisión de Expertos relativo a los pisos de protección social. Entonces, en síntesis, uno tiene un centenario de evolución de conceptos, paradigmas, y abajo me permití poner para el caso de Uruguay. Esto hay que completarlo. Estuve leyendo este documento que sacó el Instituto Juan Pablo Terra de reforma del sistema previsional en Uruguay, que me resultó muy interesante ayer, y tiene una tabla con la evolución de ciertos hitos, también de la evolución de la seguridad social en Uruguay. Creo que habría que completar esta figura con estos hitos que ha tenido el desarrollo de la seguridad social. Entonces, un punto de partida importante tiene que ver con qué entendemos y cómo vamos a conceptualizar el sistema de jubilaciones y pensiones para el futuro, entendiendo que está muy arraigado la idea del seguro social a partir de la relación de trabajo, esta ampliación del concepto de seguridad social que inicialmente incluía la asistencia social o los programas no contributivos, y este concepto más actual que utilizamos de protección social más amplio, que incluye la idea de distintas formas de organización del financiamiento y de la administración de los sistemas, con sus virtudes y sus defectos que tiene cada uno de estos conceptos. El año pasado hicimos hacia fin de año y no alcanzamos a presentarlo. Me hubiera encantado hacer una actividad, y pues todavía podemos hacerla, Jorge, este documento, Reflexiones sobre el trabajo, donde hicimos una colección de artículos cortos y me permití escribir algo, justamente una revisión crítica de estos conceptos para la realidad de América Latina. Y les dejo los enlaces para aquellos que quieran verlo. Si tuviéramos que resumir, y ahí me disculpan también porque este gráfico tiene mucha información, tiene muchos conceptos, el paradigma actual en el cual nos manejamos, y esto también lo hemos compartido en otros seminarios anteriores, es esta idea de que tenemos que tener una estrategia que aborde simultáneamente, y tú lo mencionaste, Jorge, las complejidades que tiene discutir la política pública en materia de jubilaciones y pensiones, porque involucra primero programas públicos de largo plazo, que además se han incorporado gestores privados, en donde tenemos la dimensión intrageneracional, intergeneracional, tenemos aspectos que tienen que ver con la relación de trabajo, otros aspectos que tienen que ver con la fiscalidad. Entonces, ciertamente es una de las áreas de política pública quizás más complejas para abordar, y donde también hay una multiplicidad de
de actores que tienen que estar sentados en la mesa, y por eso creo que es muy auspicioso que haya una comisión que sea multipartidaria, multidisciplinaria para analizar el futuro de las jubilaciones y pensiones en Uruguay. Entonces, si uno tuviera que resumir, el consenso adoptado en la organización tiene que ver con dos instrumentos principales, dos instrumentos normativos. Uno es el convenio 102, que ya mencionamos, es un convenio, si para muchos pueden criticarlo porque pareciera que es de otra época, de otra realidad del mercado de trabajo, de las instituciones laborales, pero también hubo consenso entre los actores que era un convenio que tenía vigencia en el sentido de entender a la seguridad social en un concepto amplio, en un concepto integrador de las distintas ramas, si se quiere, de la seguridad social, y que incluía consideraciones de la necesidad de establecer un seguro social complementado con otros programas que permitan ampliar la cobertura horizontal, que es esta dimensión que tenemos en el eje horizontal, pero el componente hoy más importante son las consideraciones que tienen que ver con el eje y la dimensión vertical, que son la adecuación o la suficiencia de las prestaciones, esto que hablamos en la jerga, las tasas de reemplazo que otorgan los sistemas de jubilaciones y pensiones, que en países que ya tienen un desarrollo de la seguridad social más amplio, como puede ser Uruguay, como puede ser Chile, Argentina, el debate tiene que ver más con ese eje, con la suficiencia de las prestaciones. Y gran parte de lo que experimentamos el año pasado con el estallido social en Chile y de los debates que estamos teniendo actuales tienen que ver con la insuficiencia que tienen las prestaciones del sistema y el malestar, y una de las causas y una de las respuestas que dan la población de por qué el estallido social figura en el primero o segundo lugar el bajo nivel de las pensiones. Entonces, ahí la importancia que también tiene esta dimensión. Y por supuesto está el otro instrumento, que es este instrumento más reciente, ¿no? la recomendación 202 de piso de protección social, que apunta a complementar el convenio, poniendo énfasis en la necesidad de tener un instrumento que colabore en las políticas y apoye a los gobiernos, a las sociedades a tener una cobertura universal y una garantía de ingreso básico, si se quiere, o de seguridad económica básica, independientemente de la condición laboral, de la condición demográfica, a lo largo del ciclo de vida. Entonces, por eso tenemos mucho énfasis, especialmente en los países que tienen menos desarrollo institucional, desarrollo económico, en la necesidad de priorizar este piso de protección social. Obviamente, si vemos las estadísticas comparativas de Uruguay en la región, Uruguay siempre ranquea primero en todos los niveles de cobertura, entonces pareciera que el eje de discusión más importante pareciera que ser la dimensión vertical. Sin embargo, a pesar de que en la población ocupada Uruguay supera el 80%, hay colectivos que no están cubiertos en edades activas y es muy marginal también a nivel de las personas en edad, aquellos que no tienen cobertura. Sin embargo, debido a los cambios que estamos experimentando en el mercado de trabajo, en las instituciones laborales, y también el efecto de las crisis, no es un tema para dejar de lado, y es importante también discutir conjuntamente la estrategia en los dos ejes. Entonces, ahí abajo, Uruguay es el único país que tiene ratificado los dos convenios en la región, el 102 y el 128. El 128 complementa al 102 y pone una vara más alta, especialmente en lo que tiene que ver con la suficiencia de las prestaciones. La norma mínima dice que la jubilación para un trabajador representativo tiene que tener una tasa de reemplazo del 40%, el convenio 128 sube a 45%. En promedio, Uruguay está más arriba, por supuesto, sin embargo, este es un mínimo para todos los trabajadores. Esto tenemos gran discusión acá en Chile porque los que defienden el sistema actual dicen, no, pero si nosotros cumplimos con los parámetros de la OIT, la tasa de reemplazo es 40 y algo, ¿no? Pero esto es el mínimo para todos, no el promedio del sistema. Siempre hay temas de interpretación.
Entonces, yo diría que este es el paradigma actual, si uno tiene que hacer referencia a la estrategia de políticas y a las dos dimensiones importantes, la cobertura horizontal y la adecuación de las prestaciones, y por supuesto hay una tercera dimensión que tiene mucha importancia en la coyuntura de crisis y de desaceleración económica que venimos experimentando en la región, incluso antes de la pandemia y el impacto de la pandemia, que tiene que ver con la sostenibilidad. Y en este sentido, normalmente los economistas hablamos de la sostenibilidad financiera, vemos los números, hacemos las evaluaciones actuariales, pero creo que también lo que agrega el enfoque de la OIT y el espíritu también de los convenios y de las recomendaciones tiene que ver también con la sostenibilidad social, o sea que no solamente tenemos que garantizar que el sistema tenga una sostenibilidad financiera, o sea que no genere, por ejemplo, en esta discusión que tenemos acá en Chile, el sistema es sostenible, es fiscalmente sostenible, pero desde el punto de vista social es insostenible, ¿no? Porque no tiene legitimidad, tiene mucho cuestionamiento por distintos actores, ¿no? Especialmente motivados por esta insuficiencia de las prestaciones. Entonces, creo que el tema de la sostenibilidad social tiene mucha importancia y la forma en que se encara el debate y la discusión es clave para darle fundamentos y darle pilares de sostenibilidad social. No solamente basta que nos pongamos de acuerdo con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, de cuáles van a ser los números del sistema. Entonces, muy rápidamente, para no consumir el tiempo, y los invito a aquellos lo estoy viendo a Ariel, ya debe conocer todo este material, entonces aquellos que son especialistas ya en seguridad social, me disculpan que quizás sea reiterativo, pero para los otros colegas, me parece muy interesante el estudio general relativo a la recomendación, que es el informe de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Esto creo que es muy conocido, estos informes que realiza la Comisión, y es una referencia importante incluso para el desarrollo de la jurisprudencia en los países. Lo interesante es que este estudio general tomó en consideración el estudio de una recomendación, recuerden que estos estudios parten con una encuesta que se hacen a los actores tripartitos de todos los países miembros de la OIT. En este caso hubo 114 informes de gobiernos y observaciones, 11 de empleadores, 44 de organizaciones de trabajadores y un Consejo Nacional del Trabajo, y hace una revisión, un cuestionario respecto a la recomendación, la aplicación y cuáles son los temas que los actores sociales y los gobiernos consideran relevante en relación a esta recomendación relativamente nueva. Lo interesante es que también la recomendación ha sido incorporada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea que en el marco de la Agenda 2030 no es solamente la OIT que tiene este mandato de promover esta recomendación, sino también el Sistema de Naciones Unidas. Entonces la recomendación, no vamos a revisarla todas, ahí en el PowerPoint hay algunas consideraciones, por supuesto pone el eje, está basada en la idea de que la seguridad es un derecho humano, como lo establece la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero trata de poner este concepto, busca poner este concepto de piso de protección social no como un componente aislado, una política única, sino que hay que integrarla en una estrategia de desarrollo de sistemas nacionales de seguridad social. O sea que, y este era un temor que tenía especialmente el grupo de trabajadores cuando se discutió, cuando se adoptó este concepto de piso de protección social. La crítica fundamental era: vamos a perder la dimensión del sistema, vamos a perder el eje vertical que es tan importante, la adecuación de las prestaciones en el convenio 102, y al final vamos a, con este instrumento, solamente dejar una estrategia de desarrollo minimalista de una garantía básica de ingreso. Obviamente siempre está este riesgo, pero la recomendación hace un especial énfasis en donde la seguridad básica de ingreso tiene que ser una prioridad
en las estrategias de desarrollo, pero tiene que estar integrada con una visión sistémica de la seguridad social, y también reconoce la flexibilidad que tiene que haber en la adopción de estas estrategias de acuerdo a las circunstancias. Hay de hecho la recomendación se llama pisos nacionales de protección social, en el sentido que no hay un estándar no hay una consideración de un nivel único o similar que tienen que adoptar todos los países, y tienen que obviamente adaptar las circunstancias que tiene cada realidad económica y social e institucional. Lógicamente se siguen también como prioridad la atención de 3 dimensiones. Una tiene que ver con la atención médica, que quizás hoy no es el tema de discusión. La otra tiene que ver con la suficiencia y fundamentalmente atender la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, ¿no? Que cada una de estas dimensiones, ¿no? Pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, se traduce después en las políticas públicas en distintos criterios para formular los programas, ¿no? Entonces ahí hay también una implicancia para la discusión y el diseño de la política pública que entendemos como objetivo de los programas y las estrategias que constituyen este piso de protección social. En términos de aplicación de los principios que mueven a la recomendación, son los que tradicionalmente ha promovido la OIT, que también tiene que estar en el principio de solidaridad social, en el sentido que no solamente estos sistemas tienen que estar, como decía, aislados, tienen que estar financiados con rentas generales, sino que también la posibilidad de integrarlos al diseño de la seguridad social y del seguro social. Entonces hay muchos países que pueden lograr el objetivo del piso de protección social a través del seguro social, y no solamente a través de programas ad hoc o específicos de transferencias, ¿eh? Y esto es un poco la respuesta a esa revolución que hubo en los años 80 y 90, como respuesta al ajuste estructural que tuvimos en muchos países en la región de los programas de transferencias condicionadas, que eran programas fundamentalmente focalizados que atendían a la pobreza extrema, ¿eh? Entonces la recomendación es tratar de superar esa etapa e integrar estos programas a un sistema y donde también uno pueda considerar la idea de una movilidad social o de una trayectoria de trabajo decente ascendente, y que no sean programas que sean focalizados y que tengan esta carga de estigma de programas para los pobres extremos, ¿eh? Es donde hay cierta trampa ahí de la pobreza en ese tipo de programas. Entonces la recomendación 202 también va muy de la mano de otra recomendación que se estaba discutiendo también simultáneamente, que es la recomendación 205 de transición de la informalidad a la formalidad, en donde también hay una consideración muy vinculada con la idea de acompañar esa transición a la formalidad también con instrumentos de protección social. Y de hecho la recomendación 205 tiene varias referencias a la recomendación 202 sobre pisos de protección social. Hay los temas que han emergido. Voy a saltar un poquito, voy a avanzar un poco y voy a centrarme en este tema, que es el proceso de formulación de políticas, que me parece que tiene mucha vigencia para la coyuntura actual de Uruguay, donde rescata, digamos, cuáles son los principales desafíos que tiene también la implementación, de nuevo, no solamente del piso de protección social, sino de una estrategia integrada de protección social. Y ahí tenemos 4 temas que están muy vinculados con la discusión actual, y creo que están rescatados también por el documento que leí ayer del Instituto de Juan Pablo Terra, que resume algunas consideraciones de lo que propone el gobierno, lo que propone la oposición, y creo que refleja muy bien también esta realidad que rescata la comisión de expertos, que es los principales desafíos tienen que ver con la legislación fragmentada, la falta de coordinación, la mala gobernanza, el cumplimiento deficiente. Creo que ahí hay un eje importante para Uruguay de discutir cuál va a ser la gobernanza futura de la seguridad social, dónde va a estar anclada o cuáles van a ser los órganos
públicos y la participación de los actores sociales en esa gobernanza. Sabemos que Uruguay tiene una larga tradición de gobernanza tripartita, cuatripartita en el BPS. La pregunta es esa, ¿tiene que ampliarse a otras instituciones? ¿Cómo se integran? Creo que va a ser muy interesante la discusión. Los cambios en el mundo del trabajo, el tema demográfico, muy presente también en las discusiones que están teniendo, en lo que he escuchado también de lo que propone el presidente o lo que ha estado comentando el presidente de la Comisión, Saldain. Las dificultades para cubrir a los trabajadores en la economía informal y estos colectivos de difícil cobertura por el seguro social. Siempre Uruguay también ha sido una referencia de estos avances en incorporar a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores de plataformas, a los trabajadores rurales, pero sigue persistiendo el desafío de cómo hacer mucho más efectiva esa cobertura. A pesar de que Uruguay tiene una cobertura muy alta, por ejemplo en el trabajo doméstico, hay todavía una brecha de cobertura que cubrir. Y por supuesto la discusión de cómo definir la matriz de financiamiento, entendiendo que tenemos actualmente una matriz de financiamiento mixta de aportes y contribuciones y de recursos fiscales, recursos impuestos afectados y impuestos que tenemos que asignar en el presupuesto para cubrir también las brechas de cobertura que generan los ciclos económicos, pero ahora en esta coyuntura las crisis económicas. Entonces, hay 4 temas que están mencionadas en la recomendación que creo que tienen una vigencia muy importante para ese debate, y por eso rescato el tema del proceso de formulación. También la recomendación pone mucho énfasis en el diálogo social como un mecanismo eficaz para el desarrollo y la implementación de las políticas. Esto no es algo, me parece, nuevo para ustedes, pero tiene un eje muy importante también en el diálogo social, como cualquier instrumento de la OIT. Y finalmente, en los aspectos que tienen que ver con el financiamiento, rescata nuevamente el tema de la financiación colectiva y las brechas de financiamiento, porque gran parte de las discusiones y de las reformas estructurales que tuvimos en el pasado estuvieron motivadas por el acelerado envejecimiento. Estamos hablando de los años 80, ya han pasado casi 40 años, y los temas parecieran que, o las argumentaciones para hacer reformas estructurales parecieran que son muy similares. El acelerado envejecimiento, la demografía y las restricciones que hay en el financiamiento. Pero ahí hay un mensaje clave en donde el financiamiento tiene que definirse de acuerdo también a los consensos políticos y a los acuerdos políticos de cuáles son los niveles de cobertura y la extensión de la cobertura que queremos tener en el sistema. O sea, a partir de eso hay que definir cuál es la estrategia de movilización de recursos, la política tributaria y la política de financiamiento, si se quiere, en materia de contribuciones. Y rescata también la necesidad de seguir bregando por un financiamiento colectivo de la seguridad social, en el entendido que es el que posibilita también generar un espacio de equilibrio intergeneracional en materia de distribución, de solidaridad, de distribución de los riesgos, pero también de la carga del financiamiento. Para ir finalizando, quería cerrar con cuál es el camino que propone la comisión de expertos. Vuelvo a insistir con la necesidad de colocar esta discusión de los pisos de protección, las garantías básicas, en el marco de las estrategias más integrales. Pone énfasis también en la necesidad de discutir los pisos de protección social respecto a la adecuación de las prestaciones. O sea, no es solamente como decíamos al inicio, una garantía básica, sino que también en la discusión tiene que haber una discusión de la adecuación y cómo se relaciona y se vincula con el sistema contributivo el piso. Creo que esto es uno de los grandes desafíos que tienen los sistemas en América Latina, donde hemos ido desarrollando mejoras en la cobertura a través de programas no contributivos, que complementan las brechas que generan los sistemas contributivos, pero con escasa interrelación, coordinación, vinculación. Cada país tiene su realidad institucional, pero ahí hay un espacio
muy importante de rediseñar y repensar la institucionalidad, de cómo se vincula en el componente contributivo y no contributivo, entendiendo que tenemos una alta incidencia todavía de la informalidad, del informalismo, y especialmente tenemos una parte importante de los trabajadores que transitan a lo largo de su historia laboral en la formalidad, alternando con la informalidad. O sea, tenemos un colectivo importante que interactúa, si se quiere, con lo contributivo y lo no contributivo, y a veces las soluciones para esto no están coordinadas, no están integradas con una perspectiva de trayectoria laboral. Y finalmente, el tema del diálogo y la participación como un eje importante para resaltar, y es algo que creo que ustedes en Uruguay son un ejemplo, pero siempre hay mecanismos para perfeccionar y para ampliar en términos de participación y de inclusión de las distintas realidades, las distintas visiones, que no solamente tienen que ver con los actores sociales, sino que también nuestros actores sociales representen también a distintas visiones de los colectivos a quienes representan, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, que haya más representación de mujeres y que haya una visión también de género en las discusiones políticas, porque una parte también importante de la sostenibilidad tiene que ver con la ampliación de las políticas de trabajo, de mejora de la calidad del trabajo. Muchos se atreven a decir que la mejor reforma en la seguridad social tiene que ver con el fortalecimiento del empleo y de la calidad del trabajo, pero para eso también tenemos que tener una visión de una inclusión más plena de la mujer, que es la que puede llegar el aumento de la ocupación femenina, puede darle una cuota de sostenibilidad a los sistemas, porque normalmente vemos las relaciones demográficas, pero no vemos las relaciones demográficas hacia adentro del mercado de trabajo, y ahí hay mucho para mejorar en términos de participación. Entonces la sostenibilidad del sistema puede cambiar en forma muy importante si se mejoraran o lograran mejorar algunos indicadores del mercado de trabajo, y especialmente ahí me refiero a la tasa de participación de la mujer en condiciones de trabajo decente, con salarios adecuados, salarios dignos, que permitan justamente también fortalecer el componente contributivo del sistema y darle también mayor cobertura y mayor sostenibilidad en el tiempo, ¿eh? Entonces yo creo que también la discusión de la seguridad social pasa también por discutir la institucional laboral, el rol de si uno revisa los 10 puntos que tiene el informe de la Comisión Mundial del Trabajo, hay un componente importante en el fortalecimiento de las instituciones del trabajo. Entonces, creo que atreverse a discutir o hacer una reforma de la seguridad social también implica discutir el futuro de las instituciones del trabajo, que son en definitiva las que le van a dar uno de los pilares más importantes para la sostenibilidad. Álvaro, Jorge, me gustaría parar acá y estoy a disposición para comentar y compartir con ustedes, y fundamentalmente escucharlo a Álvaro, pero también escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias, Fabio, muchísimas gracias. Realmente muy completa y actualizada la presentación, de modo que creo que nos ubica en materia, con elementos de primera calidad. Si les parece, yo inicio mi presentación, que de alguna manera se complementa, diría yo, con esta que ha realizado Fabio de manera notable, de manera brillante. Simplemente lo que vamos a procurar es un poquito una puesta a punto del estado de situación en nuestro país, a partir de este marco de carácter internacional que dio cuenta de las normas internacionales, de la posición de la OIT en torno a los pisos de protección social y al desarrollo de las dos dimensiones, horizontal y vertical. Y bueno, básicamente arrancamos diciendo, bueno, ¿de dónde venimos, no? ¿De dónde venimos? Uruguay, como todos ustedes saben, tiene una muy rica historia en materia de seguridad social que rinde de alguna forma tributo a esa matriz bismarckiana que inaugura ya a fines del siglo XIX los primeros seguros sociales que se desarrollan en el curso del siglo XX.
Y en materia de reformas previsionales, uno puede ubicar algunas etapas que tienen que ver con las vicisitudes de la historia política de nuestro país. En el año 79, en el marco de la dictadura, la reforma que instauró el acto institucional número 9. Posteriormente, con la etapa de la vida democrática recuperada, en lo que fue el segundo periodo de gobierno de Julio María Sanguinetti, con la aprobación de la ley 16.713 que instaura el régimen previsional, y una serie de reformas que lleva adelante el gobierno de Tabaré Vázquez y de José Mujica, básicamente entre estos años, entre los años 2007 y 2012, en el marco de diálogos sociales, donde participaron los actores sociales, los partidos políticos, donde se generaron espacios de confluencia para diseñar reformas al régimen previsional sin modificar esa matriz de seguro digamos, de régimen de carácter mixto. Y el inicio precisamente del nuevo gobierno toma posición a partir del 1 de marzo de este año, donde estaba dentro de la agenda de la propuesta de la ley de urgente consideración y dentro de ella la creación de una comisión de expertos para encargarse de la reforma. La reforma del año 95 fue una reforma que combinó el modelo bismarckiano con el modelo que instauró en Chile Piñera en el año 80, que fue justamente un régimen de capitalización individual. Como ha señalado Carlos Luján, especialista en ciencias políticas que ha estudiado especialmente los procesos de reforma y específicamente este del año 95, la del 95 fue una reforma sin héroes, pero con arquitectos, dice Luján, justamente porque tuvo cierto pragmatismo, no aplicó la receta chilena a rajatabla, sino que combinó con aspectos que hacían al diseño del régimen de seguridad social histórico, y tuvo la capacidad de alcanzar las mayorías parlamentarias y bloquear de alguna forma los cuestionamientos que desde la oposición, en ese caso el Frente Amplio, y a nivel social el movimiento sindical y las organizaciones de jubilados, que no pudieron, digamos, cuestionar con eficacia el funcionamiento del sistema mixto. Después podemos ubicar una segunda tanda de reformas que en la literatura se le denomina normalmente como la reforma de la reforma o la re-reforma, donde diría que tiene allí un punto de partida muy importante, que fue un trabajo de Álvaro Fortés, actualmente integrante de la comisión de expertos, donde conjuntamente con otros especialistas de la materia, hicieron un estudio de las densidades de cotización en la historia laboral, de un muestreo muy representativo, 80.000 historias laborales, donde proyectaban una preocupante caída de la cobertura. La cobertura, que había sido un valor histórico del sistema de seguridad social uruguayo, de mantenerse las reglas de juego jurídicas que estaban vigentes en ese momento, 35 años de servicio, entre otras, iba a provocar en el futuro inmediato, en un futuro a corto plazo, una caída de la cobertura. Eso activa de alguna manera un proceso de reforma que se canaliza a través de un diálogo social, que fue muy fecundo, fue de alguna manera coordinado por la Universidad de la República, que tuvo entre sus protagonistas a uno de los amigos que está asistiendo a este evento, José Busquet, que coordinó en representación de la Universidad de la República, conjuntamente con Carlos Luján, justamente ese proceso tan rico que fue el diálogo social, donde se alcanzaron importantes niveles de consenso en el proceso, y luego a nivel parlamentario donde se obtiene prácticamente la unanimidad del apoyo a esta reforma, conforme surge de la trayectoria a nivel parlamentario, donde se puede apreciar el voto prácticamente unánime en casi todas las
disposiciones de las leyes de flexibilización y la de seguro de desempleo. Eso facilitó la cobertura, permitió revertir ese proceso que iba en caída, se comenzó a recuperar y logró una mayor cobertura de la mujer, justamente caracterizada por esas trayectorias laborales de retiro del mercado de trabajo, justamente para dedicarse a los cuidados de la crianza de los niños o del cuidado de los mayores. A partir de esos mecanismos, que en el caso fue un mecanismo muy sencillo de un cómputo de un año de servicio por cada hijo nacido vivo, se logró en la perspectiva ya de los siguientes años una especie de equiparación de lo que son las altas de las jubilaciones de la mujer y del hombre. En materia de suficiencia se dio un avance muy significativo, como todos sabemos, en el Uruguay, desde la reforma de 1989 en la Constitución, se incorporó el mecanismo de reevaluación de las pasividades asociadas a la trayectoria de los salarios. En la medida que los salarios reales tuvieron un crecimiento sostenido de manera muy significativa, eso se vio reflejado posteriormente en el valor de las pasividades, pero se vio más intensamente favorecida las jubilaciones menores, las jubilaciones de menores ingresos, que tuvieron inclusive un crecimiento sustantivo real. El tercer factor que todo análisis del sistema de seguridad social siempre, digamos, nos obliga a hacer una consideración especial es el de la sostenibilidad. Y allí en esa materia es notable el crecimiento de los puestos cotizantes. Simplemente tener en cuenta que desde el 87, que fue, digamos, los primeros años de vida democrática post-dictadura, hasta el año 18, hasta 2018, se puede apreciar casi una duplicación, más que una duplicación de los trabajadores cotizantes en el sistema. Y no solamente hubo una ampliación en el número de cotizantes, sino también en la cuantía de los aportes, justamente porque los salarios reales tuvieron un crecimiento también sumamente, digamos, significativo, asociado al efecto consejo de salarios, al impulso que le dio el sistema de los consejos de salarios a la negociación colectiva. De modo que fueron años esos de descenso de la necesidad de asistencia financiera del Estado, prácticamente con los aportes que recoge el sistema, tanto de trabajadores como de empleadores, los impuestos afectados a la seguridad social prácticamente cubrían el presupuesto del Banco de Previsión Social. Pero esa situación de alguna manera comienza a revertirse como consecuencia de que el impacto de la ley de flexibilizaciones de las causales jubilatorias comienza a demandar mayor cantidad de recursos. También hubo un aumento en el valor de las prestaciones, justamente como consecuencia del aumento de los salarios reales. Se aumentaron las prestaciones de actividad en cuanto a su cuantía. Las jubilaciones mínimas, como decía, también mantuvieron esa trayectoria creciente. Y empieza a tener, a su vez, un efecto de lentecimiento del crecimiento económico en los años 17, 18, 19, que comienzan a afectar la recaudación de los tributos asociados a la seguridad social. Paralelamente, sin ser tan exhaustivos como el trabajo del Instituto Juan Pablo Terra, hubieron un conjunto de reformas que se dieron en esa etapa que dan cuenta de una serie de políticas públicas que tuvieron un efecto proactivo. La política de seguridad social con la política laboral, fundamental esa proactividad, con la reforma del sistema de salud, con la reforma, diría yo, un fortalecimiento de un pilar de asistencia social que Uruguay no tenía una institucionalidad creada, sin perjuicio de tener desde larga data, de 1919, pensiones no contributivas, como aquel estudio
realizado justamente por Fabio Bertranú, con Saldán y otros colegas que analizaban justamente las pensiones no contributivas en América Latina. De modo que allí, si bien Uruguay tenía pensiones no contributivas, la existencia de un Ministerio de Desarrollo Social y una cartera especializada para atender la emergencia social le dio un enorme impulso digamos, al conjunto de la protección social en esa dimensión más moderna que acuñan las presiones de la OIT. Y la reforma del sistema tributario también, sin duda, tuvo un efecto extremadamente importante, conjuntamente con la reforma de la caja bancaria, del sistema de retiros de la policía y de las Fuerzas Armadas, y la más reciente, la del año pasado, la de la caja notarial. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Bien. Bueno, hay sin duda un diagnóstico muy detallado, diría yo, en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto del gobierno entrante. En agosto, el 31 de agosto, el Poder Ejecutivo presenta a la Asamblea General el proyecto de presupuesto, donde da cuenta de un capítulo específico relativo a la seguridad social, en el que señala como fortaleza la existencia de una amplia cobertura, casi el 100%, ¿no? A partir de los 65 años. En el informe mundial sobre protección social de la OIT de 2017-2019, en lo que hace al continente americano, Uruguay queda en el segundo lugar después de Canadá, que tiene prácticamente una cobertura del 99%. De modo que en ese aspecto hay una cobertura sumamente amplia, como se ha señalado por parte de Bertranú en su exposición. En cuanto a la suficiencia, señala la exposición de motivos, bueno, un indicador muy claro es que en la tercera edad la pobreza se ubica en el 1.8%, que es muy inferior a los porcentajes de pobreza que se dan en otros tramos etarios, fundamentalmente en la infancia, que es donde, a pesar de la disminución de la pobreza en la infancia, todavía sigue siendo un problema extremadamente importante, como ya lo había advertido el arquitecto Juan Pablo Terra hace ya varias décadas. En torno a la sustentabilidad, dice la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, tiene allí un desafío de primer orden. En particular, se destaca que ha habido un crecimiento de 2.5 del PBI en recursos que se destinan a la atención al sistema previsional, y en parte se explica, según se señala, en las 2/3 partes, dice, se explica por los fuertes aumentos salariales, ¿no? Como ya recordamos, los salarios impactan en el monto de las pasividades y eso naturalmente ha incrementado el presupuesto de la seguridad social en el pago de jubilaciones por esa disposición de tipo constitucional. Y el otro tercio, es decir, el resto de la explicación, tiene que ver con la ley de flexibilización, la creación de la prestación de subsidio por inactividad compensada, el subsidio especial de inactividad compensada, esa especie de prejubilación con 58 años de edad y 28 años de servicio. Por otra parte, el dispositivo de la ley de seguro de desempleo, que extiende la cobertura para aquel afiliado con 50 o más años de edad en 6 meses, que se suman a los 6 meses básicos, de modo que le da allí una cobertura de hasta 1 año. Y a su vez también se señala el aumento importante de las altas de la causal incapacidad, la flexibilización administrativa que tiene que ver con el cómputo presuntivo de los servicios, la ley de cincuentones y también una política de aumento de las jubilaciones mínimas desde el año 2007 hasta la fecha. Y señalo hasta la fecha porque ahora, en el marco de la pandemia, el Poder Ejecutivo dictó un decreto donde incrementó muy modestamente, unos 300 pesos, no alcanza a 300 pesos, pero aumentó definitivamente el monto mínimo de la jubilación. Y allí se señala o se desliza que tal vez
o lo plantea como interrogante si ese sistema de mínimo jubilatorio no será un estímulo a la subdeclaración salarial. A todo eso impacta la pandemia, como ya se ha señalado. El impacto en el campo sanitario es relativamente favorable, dice el informe de la OIT sobre Uruguay del 25 de septiembre de 2020. Se ha complicado un poquito más en estos últimos tiempos, pero todavía está dentro de un éxito, diría yo, razonable en esta materia. Y sí se advierte un impacto económico y social muy, muy marcado, donde hay un deterioro en los ingresos, un rápido deterioro y un severo deterioro, se destaca el informe. El aumento de las solicitudes al seguro de desempleo ha sido sin precedentes, ni en la crisis del 2002 se alcanzaron estos niveles de cobertura en materia de seguro de desempleo, cosa que habla muy bien de las reformas que se hicieron en esa materia y de las que se hicieron sobre la marcha, que fue precisamente la creación del régimen de seguro de desempleo parcial para los trabajadores mensuales, que permitió justamente ese crecimiento y esa cobertura tan importante en un momento particularmente crítico. Y allí en el informe se destaca, bueno, la afectación de algunos sectores específicos, el turismo, que ahora con la confirmación de, digamos, el mantenimiento del cierre de frontera a estos efectos, es un aspecto muy, digamos, muy difícil de sobrellevar en términos económicos y sociales, más allá de lo justificado de la medida en términos sanitarios, la afectación de los servicios inmobiliarios y de la enseñanza privada. El impacto, entonces, se hizo sentir rápidamente. Los puestos cotizantes que habían alcanzado en el 2019 casi 1,5 millones, están rondando los 1.300.000, es decir, ha habido una caída del 14% de los puestos cotizantes. Y los pronósticos que hay de todo tipo y color, pero de modo bastante uniforme, ronda allí una estimación de una caída del PBI del orden del 4,5%, del 3,7% en el caso del Banco Mundial, y el pronóstico para el año que viene de una recuperación mediante un crecimiento del 4,6%. Es, a mi juicio, muy optimista este pronóstico, pero evidentemente los técnicos que han diseñado estos pronósticos tendrán sus elementos. También señalo que la OIT ha estado revisando en forma regular todos los anuncios y todas las medidas, digamos, todas las evaluaciones de los impactos, justamente por un aspecto que tenía que ver con que la pandemia está durando más tiempo del que se había pronosticado inicialmente. Y eso puede ser un factor que pueda terminar agravando la situación. Esto indudablemente está provocando y va a provocar un deterioro del mercado de trabajo, el aumento del desempleo, estamos ya en el 11% prácticamente, la caída del salario real, eso se puede ver ya en los acuerdos de los consejos de salarios, en el proyecto de presupuesto para los funcionarios públicos. Eso va a tener una incidencia también en las pasividades, por cuanto, ya lo reiteramos, están ligadas unas con otras. Ha habido un crecimiento de la pobreza, que hoy día se ubica en el entorno al 11,6%, de acuerdo a las últimas mediciones del INE. Hay un crecimiento de la informalidad. Algunos estiman en unos 100.000 los puestos que se han incorporado al sector informal, y evidentemente todo esto provoca un crecimiento de la desigualdad en general, ¿no? Las crisis generalmente provocan desigualdad y es un tema particularmente preocupante. En un reciente informe de la OIT del 28 de octubre de 2020, Vinicio Piñeiro señala que en 10 meses corremos el riesgo de retroceder 10 años de avance en la eliminación del trabajo infantil en la
región. De modo que ese es un factor extremadamente alarmante, preocupante, sobre que habrá de tenerse un especial cuidado para evitar que eso ocurra de ese modo. La encrucijada nos plantea la coyuntura a partir de la creación de la comisión de expertos que estableció la ley de urgente consideración, la conformación de esta, que de acuerdo a los últimos datos se estaría constituyendo el viernes, según anunció anoche Rodolfo Saldain. Se había previsto para mañana, esto ha quedado para el día viernes. Allí ya está prevista la reglamentación acerca de cómo tomará las decisiones esta comisión, ¿no? Donde se le da una prioridad al consenso, es decir, al acuerdo unánime de todos los miembros, y un mecanismo de decisión en base a 9 votos conformes, 9 en 15 que tiene la comisión. La comisión, de acuerdo a lo que establece la ley, tiene 90 días para hacer un diagnóstico y otros tanto para realizar una propuesta de reforma. Esto, de alguna manera, acortó los plazos respecto de cómo estaba proyectada inicialmente, que había previsto hasta fin del año próximo. Los plazos que establece la ley pueden ser prorrogados por el Poder Ejecutivo en la medida que estén debidamente justificados. Quiero destacar un aporte que realizó Humberto Villamil en la instancia de trabajo de la Comisión de Seguridad Social del Senado, cuando se estaba tratando justamente el proyecto de ley por el que se crearía la Comisión de Expertos, donde anunciaba la importancia de que la reforma estuviera en concordancia con el elenco de normas internacionales que ha ratificado nuestro país y que históricamente forman esa red, diría yo, de protección en esta materia. Señalaba justamente que en la comisión debía quedar garantizado el carácter tripartito. Esa fue una enmienda que se realizó en el trámite parlamentario, no estaba previsto que así fuera en el proyecto original. Sí se subrayaba la importancia del principio de solidaridad intergeneracional, así como el de participación, reivindicando el modelo de diálogo social y de solidaridad social, y señalando este aspecto que recién Bertrand destacaba, que la importancia de la sostenibilidad social. No solamente el sistema tiene que reformarse de modo tal que sea sustentable en términos financieros, sino que además tenga el nivel de consenso de los actores sociales y de amplia aceptación social, esto es, de la comunidad organizada a través de los partidos políticos, que es donde se expresa esa representación. En similares términos se ha pronunciado Mesalago en un trabajo sobre los 10 principios de la seguridad social emanados de los convenios y recomendaciones de la OIT, y también podemos señalar que en este informe que citaba anteriormente, el informe mundial sobre la protección social, se hace referencia a los procesos de reversión de las privatizaciones que han ocurrido en muchos países, fundamentalmente en los países de la Europa Oriental, que habían realizado reformas de tipo modelo a la chilena, que luego de una experiencia, digamos, insatisfactoria en cuanto a los resultados, terminaron reestatizándose con distintas, digamos, estrategias, pero allí se destaca como una tendencia el cierto fortalecimiento del Estado y el restablecimiento de mecanismos de solidaridad basados en los principios de la seguridad social. De modo que los desafíos que enfrenta el país tienen que ver con el envejecimiento. Hay datos que surgen de la propia exposición de motivos. La tasa de fecundidad ha disminuido sustantivamente en pocos años. Del 95 al 2019 pasó de 2,5 hijos por mujer a 1,5. Hay un incremento en la expectativa de vida que se puede apreciar también en esta trayectoria en base a datos del INE. Hay una persistencia del trabajo informal a pesar de la disminución del 40 y pico % al 25%. El impacto de la automatización todavía es incierto, y más incierto aún es el de la pandemia.
Hay publicaciones, bueno, Saldain ha publicado trabajos, Camacho ha hecho lo propio en comentarios de seguridad social, en donde se realizan una serie de propuestas, donde se plantea el tema de la superintendencia de sistemas, si debe haber una gobernanza, digamos, por encima de la estructura del Banco de Previsión Social, la unificación de los regímenes especiales con el general, la contracción del régimen de solidaridad y la expansión del régimen de ahorro individual que está planteado por Saldain en este trabajo, las pensiones no contributivas, un pilar cero más potente, la postergación de la edad de retiro, es una idea que también en la que trabaja Camacho, que sea de modo gradual y que inclusive que haya mecanismos de corrección automática en ese sentido. Aparece en este trabajo de Camacho la idea de la edad normal con premios y castigos para aquellos que postergan o que anticipan el retiro, en fin. Existe, bueno, ayer lo planteaba el miembro del PIT-CNT en un programa televisivo acerca de la sustitución del régimen de ahorro individual por uno de capitalización colectiva. Existe un amplio menú de propuestas y seguramente eso habrá de estar en el debate de la propia comisión. Hay un aspecto que los europeos, en particular Gösta Andersen, reflexiona en torno a la problemática en el mundo europeo, donde se señala que la productividad sin duda contribuirá, el aumento de la productividad contribuirá a financiar los costos crecientes del envejecimiento, pero eso, dice, no asegura que se resuelva con equidad. Por eso subraya la importancia de un sistema de negociación salarial que atenúe las desigualdades. Me parece que esto es fundamental, el enfocar la política de seguridad social con la política laboral como parte de un todo. Y Nicolás Barr y Peter Diamond, también otros especialistas en los temas de pensiones, dan cuenta de una serie de herramientas que tienen los reformadores a la hora de darle sustentabilidad a un sistema previsional, mayores tasas de contribución, menores prestaciones, jubilaciones más tardías, políticas diseñadas a aumentar el ahorro nacional. Me parece particularmente importante destacar esta idea que acabo de subrayar, la conexión de la política de seguridad social con la política laboral. Esto es un documento que también se va a circular, que nos facilitó Fabio desde septiembre de 2020, que está pensado justamente dirigido para Uruguay, donde se señala que a la hora de analizar la postergación de la edad de retiro es importante no perder de vista las políticas de empleo, la capacitación de los trabajadores, las dificultades que pueden tener algunos colectivos, como por ejemplo las mujeres, etc. No quiero dejar de señalar que en la misma exposición de motivos de la ley de presupuesto se hace referencia a comisiones de expertos de otros países y el comentario que emerge con mayor naturalidad es que todas esas experiencias, la de Noruega, la del Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Suecia, Chile, todas han tenido un largo proceso de trabajo que contrasta con uno muy compacto que está pensado para el Uruguay en 6 meses, ¿no? El caso de Suecia es el más emblemático, una reforma muy larga, muy trabajada, muy negociada, que seguramente habrá de tenerse en consideración en la política de la Comisión de Expertos y del Poder Ejecutivo. Termino simplemente mi presentación destacando esta frase que me parece sumamente fuerte y acertada, en el sentido de que la mejor política de pensiones empieza con los bebés. La pobreza en la infancia es un problema que no se ha terminado de resolver y es imprescindible que se centralice los esfuerzos del conjunto de los recursos de la sociedad para lograr que los niños vivan en mejores condiciones, que tengan mejores posibilidades de estudio y de formación y que a su vez tengan chances mayores de empleo de mayor productividad para poder
sostener con el trabajo de ellos y de conjunto de la sociedad los gastos y inversiones sociales en la tercera edad que seguramente serán crecientes en el futuro. De modo que termino por aquí, agradezco mucho la atención, pido disculpas si me fui más allá de la cuenta y quedamos a las órdenes para algún comentario o consideración que se quiera realizar. Bueno, muchas gracias por un lado Fabio, por el otro Alvarito. Sin duda muy provechoso, muy estudiado, muy analizado con profundidad. Esperemos que la simiente de muchas ideas como las de ustedes estén próximas a germinar hacia el resultado querido y deseado. Y bueno, queremos abrir entre los partícipes que hoy se han conectado, hemos llegado a 49 personas que han estado vinculadas en forma directa al programa del día de hoy, para hacer alguna consideración, pedimos brevedad, o alguna pregunta o duda que hubiese que despejar. Adelante. No sé, Juan Raso, creo que quería hacer un señalamiento, por favor. Si, ahí está, si tú mismo te... Buenos días, buenos días. Bueno, logran hacer de la seguridad social algo atractivo, ¿no? Porque siempre la seguridad social es algo duro, es un escollo duro, mismo para los docentes que pretendemos dedicarnos a lo laboral y a lo previsional. Hay una cuestión, hoy en día se habla mucho de la sobrevida, la ancianidad, todas esas cosas que nosotros... Pero para mí, uno de los escollos más duros de la seguridad social, me refiero a eso que decía Fabio, la seguridad social para la vejez, es que hay, primero de todo, una gran discriminación entre el sector público y el sector privado. Claro. Porque el sector público sigue manteniendo, el sector público duro, administración central, sigue manteniendo criterios del trabajo por toda la vida. Mientras que en el trabajo privado, en la actividad privada, ha caído ese paradigma productivo que fue la base de la seguridad social de tipo bismarckiano, es decir, el trabajo a tiempo pleno de por vida, ¿no? Hay menos trabajo subordinado, más informalidad. Hay mezclas de trabajo laboral y mezclas de trabajo civil. Y hay este tema tan difuso de la alternancia de trabajos distintos, regímenes de trabajo distintos con regímenes de trabajo distintos. Por lo cual creo que para muchos jóvenes, para muchas personas que hoy andan en los 40 años, habrán logrado montar cotizaciones en la actividad privada cuando tengan 98 años. Esa es mi preocupación. Escuchamos alguna otra intervención y luego quizás Jorge, podamos hacer una, digamos, una distribución mejor de las respuestas en forma conjunta, o de las apreciaciones que se puedan hacer en forma conjunta. ¿Alguien más quiere sí, intervenir? Jorge, si me permitís. Sí, por favor, adelante. Te pido disculpas que no te veo en mi pantalla. No, recién pedí la palabra. Muy interesantes ambas exposiciones, sin duda, muy provocadoras de la reflexión. Muchas cosas para señalar a partir de lo que expuso Álvaro y lo que expuso Fabio Bertranú, y aspectos que a veces no se ven en el debate corriente de la seguridad social. Y quiero señalar dos. Primero, el concepto de sostenibilidad social que daba Fabio Bertranú. Siempre se habla de sostenibilidad como un tema financiero. ¿Cómo se hace para financiar la seguridad social en el largo plazo, con la evolución demográfica, etcétera? Y no se maneja
también vinculado a ese proceso de discusión tripartita o cuatripartita, que lleva su tiempo también, que no se puede sacar demasiado rápido porque todos los actores tienen que estar convencidos de una reforma que debe durar en el largo plazo. Ese es el primer concepto que me parece trascendente y a poner en la agenda en la discusión de la reforma. Y el segundo concepto que quiero decir brevemente es el principio de totalidad de la seguridad social o principio de comprensividad y la vinculación con esto último que ponía Álvaro cuando finalizaba sus diapositivas, y la última era una frase de Spin Andersen que la discusión de la seguridad social empieza con los bebés, y yo diría, claro, por supuesto, y Álvaro señalaba el problema de la formación, de luchar contra la pobreza, en definitiva de fortalecer eso que los economistas llaman el capital humano, que tanto tiene que ver con el futuro de la seguridad social. Porque no podemos discutir una reforma del sistema IBS sin considerar el conjunto de la seguridad social y los problemas que tiene la seguridad social en materia de cobertura y cómo inciden esos problemas de cobertura en la infancia, en la juventud. Y estoy pensando en la pobreza en la infancia y cómo la seguridad social atiende ese problema, pero también estoy pensando en el desempleo y cómo el desempleo afecta a los trabajadores menos calificados, a los trabajadores más jóvenes, a los trabajadores con menor nivel educativo, y ese es un gran problema para la seguridad social. El problema del desempleo y cómo luchar contra el desempleo, que tanta importancia tiene cuando después lo traducimos en puestos cotizantes, en productividad del trabajo, etc. De modo que la discusión sobre la reforma previsional no puede estar desligada de la discusión del resto del sistema de seguridad social, hasta por una cuestión de justicia intergeneracional y una cuestión quizás más financiera, más económica, de viabilidad del sistema desde el punto de vista financiero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ariel. Seguimos con el micrófono abierto para quienes quieran intervenir. Don Emilio Morgado, si usted se habilita el micrófono, se lo agradezco. Adelante. Gracias, presidente. Yo quisiera plantear un pequeño aporte. Creo que en parte los problemas de financiamiento de la seguridad social se debe a la enorme y muy amplias posibilidades de no declarar como imponible gran parte o una parte importante de las remuneraciones. La misma técnica legislativa, por ejemplo, cuando establece algunos beneficios, se dice este nuevo ingreso que va a tener el trabajador no es imponible. Con lo cual, si teóricamente la remuneración retribuye el trabajo efectuado, prácticamente la gran mayoría de los ingresos que obtiene un trabajador deberían ser imponibles. Sin embargo, por la misma política, digamos, legislativa, se tiende a favorecer la satisfacción de necesidades de corto plazo y a olvidar la previsión que uno personalmente debe tener para los años del futuro. Mal podemos tener una buena pensión de jubilación si cuando somos jóvenes o medianamente jóvenes, como soy yo, no ahorramos dinero para cuando seamos mayores. Gracias. Muchas gracias, profesor. Siempre es un gusto tenerlo como visitante, entre comillas. Ya lo sentimos como uno más de la casa, porque prácticamente en todas las actividades de la Asociación Uruguaya usted dice presente. Continuamos esta ronda. ¿Alguien más que desee hacer alguna consideración? Bueno, si no es así, yo le pediría a Fabio el esfuerzo de un redondeo, no solo para responder o hacer algunas consideraciones sobre estas últimas intervenciones y la propia de Álvaro, sino también quizás para algún mensaje que hoy en día
sin lugar a dudas, reviste la importancia y debe ser especialmente subrayado. Muchas gracias, Jorge, y bueno, felicitar a Álvaro también por su presentación. Tiene un manejo excelente de las fotografías y demás que yo todavía no he logrado ese nivel. Entonces, Álvaro, felicitaciones, me gustó la presentación, pero también el diseño. A ver, un poco una reacción a los comentarios. Creo que este espacio de rediseño de la seguridad social, las instituciones laborales, la regulación del trabajo, creo que es apasionante y tenemos que confluir los colegas, los especialistas que trabajamos en distintos ámbitos. Este tema que creo que está planteado en el libro de Rodolfo Saldain, pero es un tema que viene hace por lo menos un par de décadas que yo vengo leyendo de cómo compatibilizar y cómo hacer la transición de la actividad del trabajo al retiro, ¿no? En el sentido que el paradigma cambió, ya no es, se han extendido las posibilidades de que muchas personas sigan activas, el envejecimiento activo es algo que promueve incluso la Organización Mundial de la Salud, la gerontología. Entonces, pero bueno, ¿cómo diseñar las instituciones laborales, las regulaciones laborales para eso? Me parece que ahí tenemos un espacio para trabajar mucho más activamente y pensar que no es la regulación estándar para un trabajador representativo de una edad promedio, ¿eh? Poner eso también en las perspectivas del futuro del trabajo. Lo que nos ha agarrado la pandemia con el tema del teletrabajo, las habilidades digitales, las posibilidades del acceso a la formación profesional para las personas mayores. Acá en Chile, por ejemplo, los programas de formación eran para las personas menores de 60 años. O sea, una persona llegaba a los 60 años y perdía el derecho a acceder a la formación digital. La posibilidad más masiva también de hacer formación virtual, donde también bajan los costos promedios, si se quiere, de dar esas formaciones. Entonces hay un gran espacio para ver cómo complementamos la seguridad social con las políticas activas de empleo, si se quiere, para todo ese gran colectivo de ciudadanos, de personas que les llamamos personas mayores, pero que están con un potencial productivo muy alto. Entonces ahí creo que no solamente es la regulación del trabajo, ¿no?, sino también cómo adaptamos las instituciones laborales. Y reconozco que nosotros en la misma OIT, de la oficina del OIT, estamos incluso bastante atrasados, ¿eh? Desde el mismo punto de partida de que tenemos un departamento de protección social por un lado y un departamento de empleo que escasamente hablan entre ellos. Entonces, ahí tenemos un espacio enorme para trabajar y creo que lo que se discuta en Uruguay en estos próximos semanas, meses, va a ser muy interesante. El tema bueno, Ariel mencionó dos temas muy interesantes. Bueno, el tema de la sostenibilidad social, que es algo que a mí me gusta poner sobre la mesa en la discusión. Me alegro que Ariel lo haya rescatado, porque hay que darle también una interpretación, un contenido. Y el tema, lógicamente, de la pobreza, porque tenemos países como Uruguay, como Chile, que han sido muy efectivos en reducir la pobreza extrema en la vejez o la pobreza, ¿no? Vamos a los indicadores, son muy bajos. Entonces uno dice, bueno, el sistema de jubilación y pensión está haciendo su trabajo bien, nos podemos quedar tranquilos, pero por eso está el otro tema de la exclusión, ¿no? Hay otras dimensiones que están asociadas. La pobreza puede ser muy baja, la pobreza extrema en las personas mayores puede ser muy baja, pero incluso antes de la edad de retiro, a partir de los 50, 55 años, ya vemos problemas de exclusión muy importantes, y eso efectivamente tiene un costo en términos de cohesión social importante que es difícil de cuantificar con un indicador, de darle una dimensión, pero después tiene sus consecuencias sociales. Entonces, ahí creo que no solamente trabajar con el tema de medir el desempeño de los sistemas con este indicador de pobreza en la vejez, sino que movernos a un monitoreo, un seguimiento de otras dimensiones de exclusión. Y la pandemia justamente nos ha dado
bueno, digo la oportunidad, pero nos tiene que forzar a tener que abordar ese tema. Y no es solamente un problema de suficiencia de ingresos monetarios. De nuevo, la pandemia esta tiene un costo enorme en materia de salud de las personas mayores, y eso en general no están preparados los sistemas. Yo, honestamente, les voy a confesar, vi una cuenta de los servicios hospitalarios de la esposa de un colega que falleció acá de la OIT. Porque nos llegó, porque era tan grande el monto que el seguro de salud no lo pagaba directamente. Entonces, son sumas impresionantes, y en otros países, por ejemplo Estados Unidos, el riesgo más de corto plazo no tiene que ver con el programa de jubilaciones y pensiones de seguridad económica, sino tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? El seguro de salud para los jubilados y pensionados. Entonces, de nuevo ahí rescatando lo que mencionó Ariel, de ver la integralidad de la protección social, la seguridad social, y el gran problema o el tsunami que se nos viene en materia también de los cuidados de salud asociados a las prestaciones monetarias. Y finalmente, bueno, lo que menciona Emilio es un poco el tema de ver la regulación laboral y ver lo que tiene que ver con la relación de trabajo y el empleo. Estamos plagados de formas de remuneración no remunerativas o que no están cubiertas por la seguridad social, que tienen evidentemente un costo muy grande para el financiamiento de la seguridad social. Entonces, es natural ver que la suficiencia es baja porque la base de contribución a través de distintas formas de ilusión son muy bajas, y eso es como el ave fénix, resurgen en cada reforma, en cada regulación, resurgen estas ilusiones a la seguridad social, que terminan teniendo un costo muy grande en financiamiento y después en la suficiencia de las prestaciones. Entonces no es de extrañar que en mi país, en Argentina, uno encuentra a los profesores universitarios que ganan poco, porque bueno, también están llenos, los bonos de sueldo llenos de ítems no remunerativos, que son pagos, y después, claro, las jubilaciones son bajas porque la base de cotización o de contribución ha sido baja. Entonces, ahí hay un gran trabajo para hacer permanente, ¿no? de evitar que aparezcan o resurjan estos espacios de ilusión de las contribuciones a la seguridad social. Me quedo acá entonces, Jorge, muchas gracias por la oportunidad también para responder. Muchas gracias, Fabio. Bueno, tratando de responder a las consideraciones que se realizaron sobre esta última que comentaba recién Fabio, señalar que en el caso de Uruguay había seguido una política en esa materia, en la ley 16.703, en la que instauró el régimen previsional con una regulación específica para las partidas exentas, que las topeaba en un 20%, y la reforma del sistema tributario en el año 2007 comienza un trayecto para eliminar justamente ese tratamiento de promoción de esas partidas exentas, con el propósito de incorporar en la base de imponible justamente a esas partidas. Creo que es muy acertado el comentario. Recuerdo un trabajo de Ackerman que habla justamente de esas partidas remuneratorias que no son salarios, esos inventos que son una especie de contradicción en los términos. Comparto plenamente el énfasis que realizó Ariel Nicolielo en relación al tema de la sostenibilidad social, que digamos lo planteó Fabio. Coincido plenamente. Entiendo que la seguridad social es un campo imprescindible para una política de Estado, es un terreno que debería estar, digamos, más visto en una perspectiva de largo plazo que trascienda un poco las distintas circunstancias políticas del momento.
y coincido plenamente con esa visión global de la seguridad social, la comprensibilidad, la totalidad del sistema, puesto que hay una relación estrecha entre cada una de ellas. Quiero marcar otra coincidencia con los comentarios que desarrolló Bertrand en relación a la mujer, ¿no? a la especie digamos, de ventana de posibilidades a través de una mejora de la empleabilidad de la mujer desde una perspectiva de género que contribuya a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Vuelvo a Gösta Kinn Andersen, donde señala en ese trabajo que puse allí sobre los desafíos del estado de bienestar, donde pone de manifiesto cálculos acerca de digamos, en términos financieros, la ganancia que genera un sistema de subsidio por maternidad generoso, digamos, genera un retorno en IRPF a lo largo de todo el trayecto de vida mucho más alto que lo que recibe la mujer. Esto porque de alguna manera mantiene a la mujer dentro del mercado de trabajo y hace posible que pueda desarrollar su carrera laboral. Señala también sobre el tema de la demografía y las políticas de Estado en la materia asociado a la seguridad social, que un sistema de seguridad social debería permitir que las personas puedan tener los hijos que deseen, no impulsar irracionalmente la natalidad, sino de facilitar que el trabajo no sea un obstáculo para poder desarrollar los proyectos de vida de cada uno. De modo que termino haciendo un comentario sobre la reflexión que ensayaba Raso acerca de esas personas que tienen esas trayectorias laborales, en parte en el sector público, en parte en la actividad privada, en parte fuera de registro. Bueno, yo creo que ahí hay uno de los desafíos mayores en tratar de buscar la conciliación de un sistema de prestaciones contributivas y no contributivas que no aliente el trabajo informal, sino que procure allí una inserción adecuada para que la persona tenga una cobertura en la edad de retiro, y que contemple estas trayectorias diversas. De modo que termino por aquí, agradezco muchísimo la atención y todos los generosos comentarios que han realizado a través del chat, y marcar nuevamente el agradecimiento a Fabio por la generosidad de haber compartido esta mañana con nosotros y haber compartido los conocimientos desde un lugar extremadamente privilegiado. Recuerdo una reflexión que hacía nuestro presidente Jorge Rosenbaum respecto de Hermida, cuando se hablaba de que Hermida había estado en un lugar privilegiado. En realidad la organización había tenido el privilegio de tener a una persona como Óscar Hermida en ese sitio. Y yo creo que es un comentario que es enteramente aplicable a Fabio Bertrand. Creo que la Organización Internacional del Trabajo tiene el privilegio de contar con un ser humano y un intelectual del fuste de Fabio Bertrand. Un abrazo, Fabio, y muchísimas gracias. Bueno, nuevamente es reiterativo, pero formalmente corresponde que tengamos este agradecimiento que ya se vuelve casi una costumbre con la colaboración de Fabio, que siempre está disponible para nosotros como país y como medio académico. Lo mismo para Álvaro, pero fundamentalmente mencionar dos cosas, una algo más reflexiva y la otra simplemente más institucional. No olvidemos que el tema que estamos tratando, el tema que dentro de muy poquitos días estará seguramente en todos los medios, estará movilizando como corresponde, ¿no? Es un tema que se vincula a la responsabilidad social. Y me refiero a la responsabilidad social de todos, pero fundamentalmente a la responsabilidad social de cada uno.
la responsabilidad social es una construcción de suma. No podemos simplemente pensar, bueno, existe y como tal, por lo tanto son los gobiernos, o es el Estado, o es la sociedad en su conjunto, y yo la mira de afuera, de alguna manera. Cuando decimos que la seguridad social es un derecho humano fundamental, más allá de las consagraciones jurídicas, normativas, sabemos que en el fondo ingresa como un elemento componente de la conciencia universal. Pero ingresa, y creo yo que aquí está el kit sobre el cual tenemos la obligación de reflexionar, no como una mera convicción, sino que tiene que estar acompañada de una solidaridad activa, o permítanme cambiar el término, de un activismo solidario. Y cuando hablamos de solidaridad, significa esfuerzo, apoyo, responsabilidad, uno por uno. Uno por uno, porque si no, nada se solidariza, nada se vuelve colectivo. En definitiva, pensamos que si logramos arraigar, no solamente dentro de nuestra cultura y de nuestro sentimiento, sino fundamentalmente dentro de nuestra conducta, estas reglas, estos principios, estos propósitos, vamos a salir adelante como humanidad con H mayúscula. Y lo segundo, institucional, es simplemente decirles que lamentablemente este año no vamos a tener jornadas nacionales de carácter presencial. Hemos ponderado mucho la posibilidad de realizarlas por este medio, pero ha sido criterio compartido por todos los miembros de la Asociación Uruguaya, de la Comisión Directiva, la Junta Directiva, de postergarlas para el inicio del próximo año. Veremos luego cómo ubicarlas y bajo qué condiciones hacerlo. Pero de todas maneras, seguramente sí, los vamos a convocar para alguna reunión, la última del año, que será online y que recién estamos esbozando o tratando de concretar, porque creo que precisamente la pluralidad, cuando se une en circuitos como estos, produce sus mejores resultados. Y aquí están los frutos. Les agradezco nuevamente el gran esfuerzo de haber dispensado este par de horas en la mañana, y entonces en algunos días, algunas semanas, volveremos a reencontrarnos para hacer el cierre de este año 2020. Muchas gracias, cuídense y los mejores deseos para todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Un saludo grande, un abrazo para todos y todas. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao.